Благословен еси, Господин, научи меня оправданием Твоим. 2 de junio de 2024, noveno domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 5, versículos del 12 al 15. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos del 6 al 11. Y el Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 2, versículo 23, hasta el capítulo 3, versículo 6. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos un primer repaso atento y pausado de los tres pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. Este domingo en casi todo el mundo se celebra la fiesta del cuerpo y de la sangre de Cristo. En México, en cambio, la hemos celebrado el jueves pasado, por lo cual corresponde la lectura de estos pasajes del noveno domingo ordinario. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 5, versículos del 12 al 15. Como hemos comentado ya en otras ocasiones, el libro del Deuteronomio se presenta como si fuera un conjunto de 4 discursos pronunciados por Moisés antes de morir, como una despedida, algo así como su testamento espiritual. El segundo discurso es con mucho el más amplio, abarca del capítulo 4 hasta el capítulo 28, e inicia con una gran exhortación que abarca capítulo 4, versículo 44 hasta el 11-12. De esta sección grande está arrancada nuestra lectura. El pasaje completo que recomiendo leer en su totalidad abarca el capítulo 5, versículos del 1 al 22. Contiene los 10 mandamientos que permiten actualizar el compromiso de Israel de vivir como pueblo de la alianza. Lo que escuchamos en nuestra lectura de hoy es el tercer mandamiento, el que se refiere a la observancia del sábado, el día del Señor. A pesar de que es un mandamiento específicamente religioso, importa mucho subrayar hoy el enorme sentido de justicia social que este mandamiento transpira. Se trata de vivir en justicia tanto en el terreno individual como en la relación con los demás, incluso con los servidores y con los animales de trabajo. No cabe duda que el sentido de este mandamiento está en relación directa con la experiencia por la que Israel ha tenido que pasar mientras fueron esclavos en Egipto. La servidumbre a la que estaban sometidos los hebreos era un obstáculo para la plenitud de vida individual y social en Israel. Hay que recordar que en Egipto Israel todavía no era un pueblo, sino una muchedumbre de inmigrantes que por razón de trabajo habían llegado a la urbe y estaban unidos solamente por la experiencia misma de la esclavitud. Israel llegará a ser un pueblo solamente cuando, después de salir de Egipto, se encontrará con Dios en las faldas del monte Sinaí. Con la entrega de la ley de Moisés, de manera especial de los 10 mandamientos, los hebreos pasarán a ser de un conjunto de tribus de orígenes diversos a un pueblo que se va estructurando y organizando en torno al código que Dios le ha entregado a Moisés. Por eso, el mandato de la observancia del sábado se va a convertir en un instrumento de liberación para el pueblo, la base para construir una sociedad más justa y más fraterna, donde se viva no solamente para trabajar, sino donde exista tiempo para el descanso, para el ocio, para la vida familiar, para la vida con Dios. El descanso se transforma en parte esencial de una vida humana plena. La segunda lectura está tomada de la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 6 al 11. Retomamos la lectura continua de la segunda carta a los Corintios que habíamos suspendido debido a la llegada de la Cuaresma y la Pascua. Pablo está reivindicando su ministerio, respondiendo a acusaciones que vienen de sus enemigos. A partir del capítulo 4, versículo 5, comienza una sección extensa que abarca 4 del 7 al 15 y que es muy aconsejable que leamos completa. Pablo comienza la exposición de cuál es la misión de un apóstol de Cristo.
Para ello toma la imagen del Antiguo Testamento de las vasijas hechas por los alfareros. Una imagen que recuerda la misma obra creacional de Dios, que así hizo al ser humano, según Génesis 2:7, Salmo 103:4 y Jeremías 18 del 1 al 17. Lo que realmente importa no es la vasija, sino lo que contiene en sí. Lo que importa es el tesoro y no la vasija en la que el tesoro va contenido. El contenido que lleva la vasija es sí un tesoro que rebosa la capacidad de la vasija, que resulta desbordada. Pablo se considera a sí mismo en su fragilidad humana una vasija que fácilmente puede quebrarse. El apóstol habla también en otras partes de sus sufrimientos y penalidades, como en esta misma segunda carta a los Corintios, pero en el capítulo 11, versículos del 23 en adelante, el capítulo 12, versículo 10, y la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 35. Pero aquí, en este pasaje, Pablo admite que junto a lo que parecería una derrota, se yergue la experiencia de triunfos, que son presentados como antítesis. Perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no aniquilados, etc. Estas antítesis vinculan al apóstol con el mismo misterio de Jesucristo, muerto y resucitado. Por eso para Pablo, la principal mediación para hablarle al mundo de Jesús crucificado es a partir de aquellas personas que aceptan el misterio de la cruz en sus vidas. Vista así la vida, los sufrimientos pueden convertirse también en fuente de gracia y de bienestar para la comunidad. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 2, versículo 23, al capítulo 3, versículo 6. Retomamos en el tiempo ordinario la lectura continua del Evangelio que ha de iluminar los domingos de este año, el Evangelio de Marcos. En este caso se trata de dos pasajes íntimamente ligados porque tratan el mismo tema, la observancia del sábado y cómo Jesús lleva este mandamiento al que hizo referencia la primera lectura a un rango interpretativo nuevo, pero arraigado en la voluntad que Dios ha manifestado al entregar dicho mandamiento a su pueblo. Me explico. En la primera sección de la lectura, capítulo 2, versículos del 23 al 28, los discípulos que han aprendido de Jesús la libertad de corazón frente a la ley de Moisés son ahora acusados por los fariseos de violar el sábado por comer las espigas arrancándolas en sábado. Jesús, como buen rabino, recurre a la Escritura para justificar la actuación de sus discípulos. Se trata así de discernir cuándo una costumbre religiosa es liberadora y cuándo en cambio es opresora. El criterio es, como se ve, el bienestar y la felicidad de la persona humana. Ninguna ley que oprima, margine o excluya, aun cuando sea una ley atribuida a Dios, puede tener su aprobación. La segunda sección, que abarca los capítulos 3 del 1 al 6, avanza aún más en la interpretación que Jesús hace del mandamiento del sábado y que tanta oposición ha encontrado en los fariseos. Efectivamente, Jesús pudo haber esperado a la semana siguiente para realizar la curación del enfermo, si hubiera evitado así muchas críticas. De hecho, un jefe de sinagoga suplica en una ocasión al pueblo que busquen a Jesús para solicitarle milagros, pero en otros días que no sean sábado. Pero el Maestro quiere enseñar a sus discípulos y discípulas que la opción por remediar el dolor humano es inaplazable, es urgente y supera cualquier mandamiento y cualquier costumbre religiosa. Una nota final, el Evangelio de hoy termina con la confabulación de los fariseos que representan el poder religioso y los herodianos que representan el poder político, confabulados para acabar con Jesús. Esta dureza de corazón que desplaza el trabajo para liberar a las personas del mal y del sufrimiento, aduciendo el cumplimiento de leyes religiosas, es aquí desestimado por Jesús. Nunca se ha de poner como pretexto la religión para evitar hacer un bien a una persona o a un grupo social que lo necesita. Hasta aquí los comentarios de las lecturas que corresponden a este domingo noveno del tiempo ordinario. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos un segundo repaso atento y pausado de los 3 pasajes y estamos ya listos para participar de la Eucaristía. Y les recordamos que este domingo, antes o después de la Eucaristía, hay que ir a votar.
Jesús.